Hola, se acaba de producir la primera caminata espacial hecha por personas que no están asignadas como astronautas, que son privadas, por una empresa privada. Esta misión fue diseñada precisamente para probar muchas cosas, para ir fuera de esa protección y para hacer una caminata espacial y probar los trajes nuevos en ese ambiente especial sin la protección del campo magnético de la Tierra. Más que nada pensando para ir a la Luna. Vamos a ver imágenes, vamos a ver videos, vamos a discutir un poco por qué todas estas cosas en este video. Espero les guste. Aquí vamos a ver una descripción de cómo será el proceso. Primero, la actividad extravehicular EV1, que consiste en la salida del primer astronauta, que estará siempre en contacto con la nave, nunca va a quedar completamente libre. Recordemos que estos trajes espaciales tienen como un cordón umbilical que nunca están fuera de contacto de la nave. Luego ingresa y sale la astronauta Gillis, la actividad extravehicular número 2. Cada uno de ellos estará entre unos 10 y 15 minutos y regresa a la nave para presurizar nuevamente todo el conjunto. Recordemos que en esta nave Dragon se presuriza toda la habitación. No hay un compartimiento de presurización como en las otras naves. En particular, estos trajes espaciales no son para nada parecidos con los de la NASA o los de la ESA, porque no son completamente independientes, no tienen una mochila de supervivencia. Están hechos al viejo estilo con un cordón umbilical donde todo el aire y la presurización de estos trajes viene a través de la nave. Aquí podemos ver una fotografía de los 4 tripulantes y vemos esos trajes espaciales que 2 de ellos van a usar para hacer esta actividad extravehicular. Con esta caminata espacial, la astronauta Gillis ha roto el récord de caminata espacial hecha por una mujer. Aquí podemos ver en detalle esta nave espacial que tiene esa compuerta en la punta donde podrán salir los astronautas para esta actividad extravehicular. Esta compuerta también sirve para colocar una cúpula de visión y también sirve para hacer el locking con la estación espacial. Aquí podemos ver las 3 modalidades de esa compuerta. En la primera es un adaptador para hacer el docking con la estación espacial. En la segunda es para colocar una cúpula de visión y de esa forma poder tener acceso a buenas fotografías y buenos videos. Y la tercera es la actual, que es el famoso Skywalker, para poder hacer caminatas espaciales. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a los conocidos. A mí esto me encanta, es un tema que me apasiona, aparte de la astronomía, y disfruto haciendo este tipo de noticias. Aquí podemos ver por fin los miembros de la tripulación dentro de la cabina. Esta cabina ya no tiene presión, ya tienen el traje espacial colocado y están en presión 0, listos para abrir la puerta que los comunicará con el espacio. Recordemos que esto no es una misión científica. Polaris Dawn es una misión comercial privada con este componente hasta turístico. Sin embargo, el equipo aprovechará para realizar pruebas sobre el síndrome de descompresión, por ejemplo, lo que van a sufrir cuando abran y cierran esta puerta y reciban esa presión 0 y después tengan que volver a presurizar. Es más o menos lo que pasa con los buzos cuando pasan de profundidades hasta salir a la superficie. También indagarán sobre la visión borrosa que los astronautas suelen experimentar a veces en el espacio. Otro aspecto importante es la radiación a estas alturas, donde se concentran grandes cantidades de energía en el cinturón de Van Allen. En total habrá unos 36 tests con carácter científico. Pero la clave está en probar los nuevos trajes espaciales. Como asegura SpaceX, quiere ir y colonizar, vamos a ver, la Luna y Marte. Van a hacer falta muchos trajes espaciales eficientes y relativamente baratos
para producir industrialmente. Por fin ya vemos esa famosa caminata espacial, se ve la Tierra en el fondo y podemos ver esta caminata que tiene su controversia, porque algunos dicen que esto no es una caminata espacial ya que nunca salió de la nave, ha salido hasta la cintura y siempre agarrado de estas barras que son el Skywalker. Todo esto sirve para probar los trajes, se está viendo la movilidad, se va a ver cuál es la reacción de los trajes a la radiación que reciben a esas alturas y por supuesto la parte turística. Podemos ver incluso que ya se está haciendo de noche en la Tierra al fondo y él está haciendo estas pruebas. En total, el primer astronauta ha pasado algunos minutos, entre 7 y 15 minutos, y luego le dio lugar a la segunda persona que hizo esta actividad extravehicular. Y luego ingresa nuevamente, como estamos viendo ahora, y ya estamos llegando a la parte nocturna de la trayectoria. Entra de nuevo a la cabina, se coloca en su asiento y le da paso a la siguiente persona, que en este caso es la astronauta Gillis, que va a hacer un récord de salida de actividad extravehicular lo más lejano de la Tierra que ha hecho una mujer. En la comunidad astronáutica hay cierta polémica porque durante la actividad extravehicular que han hecho los astronautas no salieron totalmente de la nave. Estrictamente hablando, no pasearon y además no se soltaron ni un solo instante del dispositivo Skywalker, que con su nombre homenajea al mayor héroe de la saga cinematográfica Star Wars, pero que no deja de ser realmente un andador para el cielo. Esto es lo que significa literalmente esa palabra. Una vez acabado ese paseo espacial, tienen que cerrar esa compuerta para volver a presurizar toda la cabina nuevamente. Una vez despresurizada o presurizada la cápsula, toda la tripulación ha experimentado el vacío completo de flotar en el espacio. Esto es algo excepcional, incluso para los astronautas profesionales. SpaceX emplea por primera vez un tipo de traje espacial adaptado para esta misión. Normalmente, una esclusa se despresuriza antes de la caminata espacial, pero en esta cápsula, al tener que igualar la presión de toda la nave con la del espacio, la primera vez con una atmósfera de oxígeno y nitrógeno, los astronautas tienen que ir completamente equipados, aunque no abandonen la cápsula, como ha pasado con los otros dos astronautas que no realizaron la caminata espacial. Dentro quedan la médica Anna Menon y Scott Pottet, que viven esa misma sensación, pero que no han realizado esa caminata. Recordemos algunos números. Esta caminata se está realizando a unos 700 kilómetros de altura. La nave ha llegado a unos 1400 kilómetros de altura. Para tener una referencia, la Estación Espacial Internacional está orbitando a unos 400 kilómetros de altura. Por lo tanto, toda esta misión tiene eso, un experimento para ver cómo se comporta la nave y los trajes espaciales a un espacio de radiación muy especial fuera de la protección de la Tierra y a 700 kilómetros de altura para ver cómo se comportan estos trajes espaciales nuevos y bastante diferentes a los que estamos acostumbrados a ver, completamente independientes de la nave espacial y que son los utilizados en la Estación Espacial Internacional y en las misiones a Apolo. Para ir concluyendo, lo que se ha realizado en esta misión fue muchas pruebas, tanto en la nave espacial como en estos trajes nuevos para la salida extravehicular. Esto es como un coche de Fórmula 1, no es solamente correr la carrera, sino que es monitorizar todos los sensores del coche para que sea absolutamente más eficiente en el futuro. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como a mí. Hasta luego.